La que suscribe, diputada Ana Cristina Ledesma López, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de este Congreso del Estado, y con fundamento en los artículos 136, 137, 138 y 139 del Reglamento para el Gobierno del Poder Legislativo, formulo la presente moción suspensiva en relación al dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado de Veracruz. Los suscritos integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional vemos con preocupación este intento, por demás inoportuno, prematuro e injusto, de aumentar el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal que mes con mes pagan los empresarios veracruzanos. Inoportuno porque el gobierno del Estado cierra los ojos ante la situación económica que atraviesa el Estado de Veracruz, particularmente el sector empresarial, el cual vive la recesión que impone la incapacidad de este gobierno para generar empleos, situación que llevaría a aumentar la recaudación sin necesidad de aumentar el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, mejor conocido como impuesto a la nómina. La iniciativa que hoy nos ocupa fue presentada el pasado 30 de septiembre. Solamente 6 días hábiles después y con una sola reunión de trabajo en la cual participé, se dio por hecho que esta es la solución a los esquemas financieros que requiere el Estado para captar más recursos. Quiero detenerme un momento porque sé cuáles serán los argumentos que usarán para desviar la atención del verdadero centro de la discusión. Estoy consciente de la crisis económica mundial y que además exige replantear nuevos esquemas financieros al ejercicio del dinero público. Y sé que México, y lamentablemente Veracruz, no es la excepción. Pero lo que no puedo aceptar, ni aceptaré, es que se nos quiera vender la idea reiterada por parte de la mayoría de este Congreso local, en que la oposición se opone por el simple hecho de ser oposición. Y no es así, diputadas y diputados. Nos oponemos porque no estamos de acuerdo en que se pretenda aumentar la recaudación fiscal sin las bases mínimas que pide un gobierno que se precie de democrático. ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde están los más de 4,000 millones de pesos que desde hace más de 5 años se han recaudado por concepto de este impuesto que hoy pretenden aumentar y que no se ven reflejados en obras, que ni siquiera se ven reflejados en el reporte que nos entrega el ORFIS a este Congreso y que demuestre que Cefiplan depositó ese dinero al fideicomiso? Diputadas y diputados, la crisis financiera que atraviesa Veracruz es culpa del gobierno de su partido. Es culpa de funcionarios que no han sabido hacer frente a las exigencias del pueblo veracruzano y que por dispendios hoy tienen a miles de familias, estudiantes, jubilados, maestros, prestadores de servicios y empresarios en una crisis que lastima y detiene el desarrollo de Veracruz. No pretendan engañar a la opinión pública, porque la sociedad ya sabe que en este gobierno ha habido de todo, menos gobernanza y transparencia en el ejercicio del dinero público. Aquí no se ha ponderado el impacto negativo de esta medida en la economía del Estado, ni en los trabajadores en lo particular, y tampoco se ha escuchado la opinión de los directamente afectados. Me refiero a las cámaras empresariales, a los consejeros y demás organismos del sector empresarial que han venido a esta soberanía a exigir con justa razón que la representación que nos han conferido
se ejerza hoy más que nunca con responsabilidad. Y ejercer esa responsabilidad es no aumentar el impuesto. Un ejemplo claro son las MIPYMES, quienes son una pieza clave en la generación de empleos, pues aportan más del 90% de los empleos en el país. Es un sector que debe promover, incentivar, apoyar y no castigar. Y me parece muy injusto que sea el sector empresarial, que afectemos al sector empresarial, cuando ha sido el único que ha sacado la casta para que Veracruz no se hunda ante esta parálisis económica que se vive, donde lejos de fomentar el desarrollo, lejos de pagarles lo que se les debe, se les ahorque con este aumento al impuesto a la nómina, a fin de que sean ellos quienes terminen pagando la deuda de este gobierno y los que le precedieron. Lamento mucho que este gobierno no tenga oídos para reclamos que hay allá afuera. Es lamentable que sus funcionarios públicos no transiten por las carreteras del Estado para constatar su deterioro. Es lamentable que los funcionarios de este gobierno no hagan el uso de los servicios públicos para que constaten la falta de obra pública en materia de salud y educación, por mencionar algunos ejemplos. Y lamento esto y más, porque somos nosotros quienes pagaremos como diputados el precio de la historia. Yo no quiero ser recordada como una representante de esta legislatura que fue omisa al momento de pedir transparencia y buen uso de los recursos públicos. Solicité a la diputada Mariela Tobar, quien preside la Comisión de Hacienda del Estado. En la única reunión que tuvimos, lo solicité de forma verbal y lo solicité por escrito, que pudiera presentarse el secretario de Finanzas y Planeación y nos explicara cuál es la razón o dónde está el recurso que se recaudó como parte de este impuesto a la nómina del 2010 a la fecha y por qué no lo han depositado al fideicomiso. Que también acudiera el titular, el vocal, ante el fideicomiso al 2% a la nómina. Lamentablemente no obtuve respuesta. Y me parece muy lamentable, porque aquí están más de 160 estados de cuenta en blanco que entrega el titular del fideicomiso al 2% a la nómina, al diputado Yulen Rementería, quien también por cuestiones de salud no puede estar aquí y al que le deseo su pronta recuperación. Y no nos pueden demostrar dónde están los 4,000 millones de pesos que se han recaudado por concepto de este impuesto y que no estamos seguros si los depositaron al fideicomiso. No nos lo pueden demostrar. Pero sin embargo, lo que sí nos piden es aumentar 1% más la recaudación. Lo que sí nos piden es que ahora sean los empresarios quienes van a tener que pagar la deuda pública del Estado. Y eso sí es lamentable. Eso sí es preocupante. Y lamento muchísimo que en esta única reunión de trabajo, donde además el subsecretario de Ingresos de esta Secretaría de Finanzas y Planeación manejara conceptos como vacas chicas y vacas grandes, como carreras de caballos y muchas otras cosas más. Pero en ningún momento nos pudo hablar ni explicar sobre el fin que va a tener este recurso, sobre todo en el mundo de opacidad que vive la entidad con lo generado en todos estos años en el impuesto que ha estado vigente. Entendemos y nosotros sabemos que a cualquier gobierno buscará toda forma de cumplir su recaudación fiscal, porque en ese entendido sabemos que se podría concretar mayor inversión a la vida pública del Estado, pero lamentablemente en Veracruz no sucede así. No hay transparencia en el uso del recurso,
Ponía ejemplos el subsecretario de Finanzas y decía, bueno, estados como Puebla, estados como Nuevo León. La diferencia es que en estados como Puebla y como Nuevo León hay infraestructura. Y en el estado de Veracruz hay baches. Después ponía un ejemplo el subsecretario de Ingresos y decía, ni con el 2% de la nómina vienen los empresarios a invertir el Estado. Habría que estar locos para venir a invertir en el Estado si no hay infraestructura, si ni siquiera garantizan seguridad y además es un gobierno corrupto que no puede explicar dónde están más de 4,000 millones de pesos. Manifesté en esa reunión que valdría mucho la pena que pudiera venir el secretario de Finanzas y Planeación, que nos aclarara las dudas desde el momento en que están los presidentes de las cámaras empresariales solicitando reunión con los diputados, es porque no saben dónde está el dinero del impuesto que están pagando. Incluso hubo uno que decía, no nos oponemos a pagar, el problema es que no hay transparencia en el manejo de los recursos, no sabemos en qué obras se está ocupando el dinero, peor aún, ni siquiera nos pueden explicar si Cefiplan depositó el dinero a ese fideicomiso. Ese es el problema de que no exista transparencia en este Estado. Ese es el problema de que esta soberanía no trabaje como tal. Es por ello y por lo anterior que los diputados del Grupo Legislativo de Acción Nacional presentamos esta moción suspensiva a efecto de poder devolver a la comisión dictaminadora este dictamen que nos ocupa para que se analice a fondo los impactos negativos para el sector empresarial del incremento del 50% del impuesto a la nómina, que escuchemos al sector empresarial y una vez que el gobierno del Estado informe sobre el uso que dio a los recursos que no transfirió al fideicomiso que administra este impuesto, vuelva a presentar ante esta soberanía el dictamen correspondiente. Es cuanto, diputada presidenta.